lo que la Escritura nos dice acerca de las personas que mueren, ¿cierto? Y eso está en Hechos, en 1 Corintios capítulo 15, y lo vamos a leer, ¿vale? Dice, además os declaro, dice, hermanos, esta es una doctrina básica, que es que esa doctrina nos trae mucha paz. Mira, esta doctrina nos trae paz porque cuando uno, por ejemplo, no conoce de este tipo de doctrina, uno se pone a pensar si el papá, la tía, la abuela, el perro, el gato, cualquiera de ellos se fue al infierno, o se fue para el cielo, o uno no sabe dónde están, entonces resulta pagando misas. Ayúdenme con un texto que dice, no seáis como los que no tienen esperanza, no sé, discúlpenme. Para no empezar con la doctrina, que esta doctrina nos ayuda mucho, muchísimo, la resurrección de los muertos, eso trae mucha paz a nuestro corazón. ¿Ya lo encontraron? No sé, Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, entonces hay un duelo, pero dice no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así traerá también Dios, ¿con quién? Con Yeshua, a los que durmieron en él. Y hoy que estamos haciendo una visita, estamos diciendo que de todas maneras todos tienen que resucitar. Dios los tiene que resucitar a todos, para bien o para mal. Don, eso, entristecer y afligir, ¿es lo mismo? ¿No es cierto? Yo creo que uno es consecuencia de lo otro. Yo creo que cuando uno lo afligen, uno trae como manifestación de ese sentimiento que es tristeza. Yo creo que Dios no coloca tristeza, porque la Escritura dice que la tristeza del mundo es muerte. ¿Sí? Dice, la tristeza del Creador es para convicción de pecado. O sea, si Dios entristece a una persona es para convencerlo, pero no habla exclusivamente de un momento de eso, hablando de otro tipo de tristeza. La tristeza del mundo mata. La tristeza del Creador convence, hace que el ser humano cambie de una cera a la otra. Vamos a leer. Entonces, esto es una doctrina, entonces quiero que la escuchemos bien. Se llama la doctrina de la resurrección de los muertos. Dice, además, ¿cómo? 1 Corintios 15:1. Sí, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice conforme a la Escritura, y para ese entonces no se ha escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces por obligación me tiene que mandar al Tanakh. Y en este caso nos manda donde, al Salmos. En el caso del 15:3 nos manda Isaías 53, y en el caso del 15:4 nos manda donde, a Salmos o a Oseas. Creo que falta una concordancia, es una de Daniel. Mateo 12:40. Yo ya se la busco y para que la notemos ahí, porque yo esa de corrección la hice con los jóvenes que vimos ese tema hace como un año y anexamos esa concordancia, pero ya leí. Ah, ya la que dice que La vida se la quita al Mesías. sí. Entonces ya le digo cuál es, para que una vez lo coloquen ahí en sus vídeos. Daniel 9:26. Ahí mismo, abajo, en la parte de abajo, ahí está la esa. Coloquen Daniel 9:6. 9:26. Listo. Daniel 9:26. Entonces dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras se está refiriendo exclusivamente no al Nuevo Testamento, lo que llama vulgarmente la gente, sino conforme a ¿qué? Al Tanakh, o sea, desde Berechit hasta Malaquías. ¿Sí? Exclusivamente se está refiriendo a eso, a esas Escrituras, que las otras no se habían escrito. Dice, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Y otros ya lo mismo, duermen, y otros ya partieron.
según en esta posición que está hablando Pablo, ¿no? Dice cuando Jesús se presentó primero a Pedro, luego se presentó a los discípulos, luego presentó a 500 y de esos 500 ya muchos han muerto. Sí. Después apareció a quién? A Jacob. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Keilah, a la iglesia de Elohim. Pero por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. Eso lo usan los futbolistas, ¿no? Cuando hacen los goles dicen no soy yo, es la gracia del Señor, pero cuando lo botan no dicen eso. Ay, no, entonces ¿quién es? La gracia de Satanás, ¿sí? Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Yeshua, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esa doctrina de no resurrección de los muertos, ¿a quién pertenecía? A los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Era la gran disputa que hacía Shaul con muchas sinagogas, que no creían en la resurrección de los muertos. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua ¿qué? Resucitó. Y si Mashiach no resucitó, ¿qué cosa es? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también ¿qué? Vuestra fe. Repito, y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y somos hallados ¿qué cosa? Falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él resucitó ¿a quién? A Mashiach, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco ¿qué cosa? Yeshua resucitó. Y eso tiene que ser una esperanza. Por eso leímos Tesalonicenses, no seáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Para nosotros hay una esperanza. Pues sí, sobre todo hay una nota que se llama el desapego, que eso es lo más fuerte que uno maneja en estos. Dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No, y así yo he captado a veces suicidios por que pierden el trabajo, porque pierden sus negocios, porque pierden un ser querido, por relaciones, sí. Uy, yo pasé por una quiebra. Yo voy a decir una cosa, de las cosas espeluznantes que existen, muy tétrico, desde todos los puntos de vista, que nos ha pasado por todo. Es una escuela bien hecha, no se puede pasar por ningún módulo, hay que hacerla grado por grado, no rebaja ni media. Por eso predicamos lo que predicamos. Entonces dice que no seamos como los que no tienen esperanza, ¿sí? 17. Y si Cristo, si Mashiach no resucitó, vuestra fe ¿qué es? Vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach, ¿qué cosa? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, pobre de ustedes, si solamente piensan que el Mesías es para esta vida. Más aún, hay gente que piensa que el Mesías es para esta vida y para la otra, pero nunca pensaron en el Mesías antes, que es lo que nos preocupamos a veces en este grupo, de investigar quién es el Mesías antes de la formación del mundo, quién es. Y eso a usted le da un plus diferente. Porque sí, bueno, varias doctrinas, iglesias manejan, algunos manejan muy bien este tema, pero no manejan el de atrás. ¿Quién es el Mesías antes de la fundación del mundo? Y eso sí es un poquitico más profundo. Y hay denominaciones ocultas que solamente se preocupan por el Jesús de hoy. No se preocupan por nada más. Lo que pueda dar, milagros, etcétera, etcétera. No. Dice, si nosotros solamente esperamos el Mesías en esta vida, somos ¿qué? Dignos de conmiseración. Yo creo que, no sé si hay otra traducción por ahí a la mano. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida,
somos los más desdichados de todos. Si estamos esperando en esta vida solamente, somos desdichados. Dice aquí, si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. O sea, ¿qué es lo que hacen las congregaciones, hermano? Un Jesús presente. No más que cura, sana, billete, ayuda, bueno, en fin. No, el Mesías es allá adelante y el Mesías es allá para atrás. El Mesías es el todo en todos. Eso es lo que llena mucho de tranquilidad cuando sabemos que venimos del Mesías, estamos en el Mesías y vamos a parar al Mesías. Dice, si Mashiach no resucitó, vana es nuestra fe, vana. Entonces, si solamente nos cuadriculamos en que Mashiach es para cuando nosotros estemos vivos, dice, somos dignos de misericordia, somos desdichados, somos tristes, estamos en el mundo. Eso es lo que dice Shaul. Dice, 20, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y ahí es donde decimos que él cumple la fiesta de ¿qué? De las primicias. También decía que si eso es falso, estamos blasfemando contra el Eterno, ¿no? Porque el Eterno fue quien puso como que Yeshua viniera, muriera y resucitara. Claro. Y si no hace eso, pues el Eterno es un mentiroso. Perfecto. Sí, estamos de acuerdo. Mas ahora Mashiach ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así que interesante, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y repito, este pasaje es profundo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. O sea que el primer hombre que murió tiene derecho a la resurrección. Sí. O sea que eso ya estaba establecido. Sí. En sí, lo que tal vez lo vimos muy superfluo hoy, pero todo el mundo, hasta Hitler, tiene que ser resucitado para un juicio. Sí, eso es lo que dice. Claro, Unos todos. serán resucitados para Sí. gloria de no sé qué eterna, Para y vida para eterna. vergüenza eterna. Para vergüenza eterna. De todas maneras tienen que ser resucitados. Esperamos y confiamos que el Mesías es un Dios justo, santo, bueno y clemente. ¿Sí? Yo me metí en un rollo en la época de mi primo, donde dice, saqué matemáticas, raíz cuadrada y logaritmos de la Biblia, de todo el mundo, para ver cómo hacía yo para que me dijera la Biblia que un suicida no entra o no es escogido por el Eterno. Ahí, eso me enseñó a mí la doctrina de la elección. Ahí fue donde yo aprendí el sentido de la doctrina de la elección. Porque yo me puse a hacer o sea, yo hice un curso intensivo de eso de aceptar al Señor Jesucristo. Una de las más grandes mentiras y blasfemias que hay. Y eso es lo que la gente anda presionada. ¿Sí? Y le ponen a usted, como toda buena religión, una pistola en la cabeza. Si usted no acepta a Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Dónde va? Para el infierno. Al infierno, ¿sí o no? Eso en cuanto a los dogmas cristianos, la mayoría, sin decir el 90%. ¿Y el dogma católico qué dice? ¿Qué dice? Sí, se va para el infierno. Anoche, por Que ejemplo, no es hijo de Dios, sino se ha bautizado así. la confianza que nosotros tenemos, y es una confianza desde antes que nacemos hasta después de que morimos. Porque para eso Jesús Mashiach dice la escritura que fuimos lados desde la fundación del mundo. Y que fuimos conocidos desde antes de esa fundación. Más impresionante todavía. Entonces un niño no viene a ser pecador. Un niño es pecador. ¿No? O fue que a los 4 meses llegó y se le dio un manual. ¿Cómo pecar en este mundo? ¿Sí? Nuestro plan de salvación, que hemos dicho, siempre empieza desde antes hasta después. Y la elección del ser humano, el mismo profeta dijo, antes que me formase en el vientre, antes, ¿qué cosa? Yo te conocí. Yo te conocí. Antes que me formase en el vientre. ¿Cuándo toma forma un ser humano? ¿Y en qué momento? Cuando tiene los ojitos, los cacheticos y eso, ¿qué? ¿Cuándo tiene forma un ser humano? ¿Cuándo es un ser humano? Correcto. Desde el mismo momento en que el esperma y el óvulo se unen. Ahí. En micromilésima de segundo, ahí es un ser humano. Ya es digno de un juicio. ¿Tenés, sí, no? Entonces, ¿sí? ¿Por qué la salvación se la explican a uno torcida y con unos huecos terribles?
Entonces yo todo eso lo investigué a raíz de mi primo, que yo le digo que se suicidó. Y yo no, yo tengo que encontrar una respuesta en este mundo. Alguien me tiene que decir si ese man se fue para el cielo, para el paraíso, está en el apogeo, está en el medio del limbo, está en el con Adán y Eva, no sé con quién está, pero alguien tiene que decirme eso. ¿Y sabe quién me dijo eso? Nadie. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Empezar hoja por hoja y empezar a investigar qué pasa, qué es la salvación, que es un tema en todos los puestos dificilísimos. Entonces, tenemos que estar seguros que el ser humano tanto viene a este mundo pecador como también viene a este mundo justificado. Yo no vine a ser salvo, jamás. Pues yo vine a ser salvo. No, una de las partes del proceso. Yo vine a una parte de un proceso que es larguísima. Antes que te formas en el vientre yo te conocí. Mi embrión vieron tus ojos. Y David es más arriesgado. Dice, en pecado fui concebido. Mucho más largo, mucho más profundo. Entonces tenemos que tener una esperanza. Esa me nació mi esperanza. Después de que hice toda esta, investigué arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que entendí que yo no venía a ser salvo. Al contrario, que eso lo usa la gente para meterle a usted, ¿qué cosa? Terror, susto. Y sabe que la religión es experta en meter susto. Si uno los mete el susto, cada 8 días los tiene uno aquí sentados. Porque uno le dice, no, si tú no vienes al chaval, pues, y entre semana, pues no vienes al chaval, ¿sí o no? Frito. Pero no funciona así. Es mucho más complejo. Dice, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El mundo, la muerte entró a este mundo por medio de quién? A ver, ¿por quién entró la muerte? ¿Por quién? ¿Por quién? Dice, miren, léanlo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán. ¿Y por El hombre debe estar. Por la parte sexual, la esperma. La esperma. ¿Pero para qué? Porque lo que fue contaminado fue la esperma de ¿quién? Vean. Pues dice que la muerte entró, o sea, el degeneramiento físico entró por el hombre. Y ahí fue cuando empieza a romperse la capa de ozono. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por Dios Jesucristo, la resurrección de los muertos. ¿Dice eso? Por un hombre, no por Dios. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, alguien los mató. ¿Y quién los resucitó? Jesús. Entonces, si yo no configuro el espacio en el que está redactado, si yo no capto el puntico, se me pierde algo. Porque dice que así como la muerte entró, ojo esto, así como la muerte entró por un hombre, por Adán, ¿sí o no? Así también entró por quién? Un hombre, ¿qué cosa? La resurrección. Entonces, si yo no tomo el todo, voy a pensar que la resurrección solamente es a partir de quién? De Jesús muerto y Jesús a qué? Resucitado. Hay un conflicto. ¿Qué pasa con los que están ahí para atrás? ¿Me hice entender? Ya. Que así por un hombre entró ¿qué cosa? La muerte. Así por un hombre, no por Dios, entró ¿qué cosa? La resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, Calma. ¿Qué pasa? en Adán todos No, mueren. ojo con la partícula. Porque sí, porque así. ¿Cómo? Y así como. En Adán. Porque así como en Adán. ¿Qué pasa? Todos mueren. O sea que yo tengo genes de Adán Claro. por obligación. Sí. Si yo no tuviera genes de Adán, ¿qué pasaría? Yo sería como
Gracias, mamita. ¿Cómo me llamo? El alucinógeno. ¿Dónde? Nelson. ¿Quiénes somos? Sí, ¿quiénes somos? Sí. Porque así como ¿cómo es la canción? Porque así El 22. en Adán todos mueren en Adán. No dice que por Adán. No. Dice en Adán. Todos mueren. ¿Todos quiénes son? Todos. Bueno, para ahí va a ser abajo vamos a modificar algo. Dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Listo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno, ¿qué cosa? En su debido orden. Mashiach, las primicias. Luego, los que son de Mashiach, ¿qué cosa? En su venida. O sea que antes de Mashiach y antes de su venida, nadie puede ser resucitado. Nadie puede adquirir un cuerpo nuevo. Nadie. O sea, es decir, eso que llaman la resurrección, por ejemplo, de ese muchacho que era parcero de Lázaro. Él no resucitó. Él realmente no resucitó, porque si hubiera resucitado con su nuevo cuerpo y él sería la primicia. Y el único y primero que resucitó, ¿quién fue? Yeshua. El otro ¿cuál fue su proceso? Revivió, no resucitó. Entró en un estado de lapso en que su respiración se paró, pero su nepes, ni su ruá, ni de su chamot salió de él. Nunca. ¿Cómo es que llama eso? Jamás. ¿Epilepsia? Catalepsia. Bueno. Catalepsia. Sí, lepsia. Dice, pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Los que son, ahí donde hace la alusión para el todos de arriba. Porque si yo fuera un tipo alegórico, diría esto, que todos los hombres murieron, ¿sí o no? Y abajo que dice que todos van a vivir, por lo que Cristo, digámoslo así, vivir. Pero abajo no dice eso. Abajo dice los que son de Yeshua. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? Los que son de Yeshua. O sea, no todos son de Yeshua. Es decir, que Yeshua no vino a resucitar por toda la humanidad, como alguien explica por ahí. No, dice por los que son de Yeshua. Están en él, ¿no? Los que están en él. Perfecto. Dice los que están en él. O sea que no todos están en él. Luego, pero cada uno en su debido orden, Mashiach las primicias. Luego los que son de Mashiach, ¿qué cosa? En su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Elohim y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué creen que es toda potencia? ¿Demonios? Sí, entre otras. Y mucho más cosas. Ángeles de alto rango, ¿no? Sí. Seres altos que son manejan ¿cómo se llama? Cosas muy cercanas a Satanás. Seres espirituales muy cercanos a Satanás, sí. Y que son sus consiervos y que son sus socios. Como Belcebú, puede ser. Puede ser. Príncipe de Belcebú. Sí, Belcebú. Como ellos tienen también una jerarquía, ¿no? Correcto. Un reino también. Reinos también tiene una jerarquía. Sí. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué cosa es? La muerte. Del Pasuk 25 al Pasuk 26 está hablando del milenio exclusivamente. Porque en el milenio Yeshua también tendrá enemigos. Claro. Es que los traerán de rodillas delante de él, ¿no? Por ahí se dice. Sí, dice Los el dos pecado. profetas también, ¿no? Dime. Los dos profetas también. Bueno, después los profetas es antes del milenio. En el milenio, o sea, cuando Yeshua venga y ejercite su reinado, ¿va a tener enemigos? Claro. Claro, pero dice que les derrotará con palabras. Sí, y dice que Satanás será suelto, ¿no? Porque está amarrado en el milenio, será suelto y dice, y engañará de nuevo Bueno, sí. a las naciones.
Entonces, ¿tiene sus enemigos en el milenio? Sí, porque muchas veces piensan que en el milenio uno va a tener, a mí una me hicieron sentir eso, que uno en el milenio no va a tener plumas, que va a tener unas alas tipo Concorde, ¿sí entiendes? Uno mueve así tan por todo lado, sí, que uno como que solamente se va a alimentar de maná de los cielos, ¿sí? Entonces, por ahí suenan al fondo las arpas, trin, todo el día, trin. No, eso no es así, es un dominio, primero que todo, severo, porque dice que dominará las naciones con vara de hierro. ¿Quién? El Mesías. Ya no será el Mashiach ben Yosef, sino será el Mashiach ¿quién? Ben David. Y los mismos ortodoxos aceptan eso. Ellos se hacen los bobitos, ¿no? Porque dicen, no, eso es algo... No. Ellos mismos aceptan eso. Dice, porque preciso es que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido, ¿qué cosa es? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, el Padre no está sujeto a eso. El Padre le dio el dominio a él para que él sujete todas las cosas, no para que sujete también a quién, al Padre. Por eso dice, excepto. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa. Dice, claramente se exceptúa que el Padre no está sujeto a quién, al Hijo. Es que es lógico. En la Trinidad sí. La Trinidad es... En la Trinidad es que el Hijo, el Padre también se sujeta al Hijo. Eso es ilógico. Dice, todas las cosas las sujeta hasta el que sea destruido, no solamente todos los principados poderes, sino también la muerte que es un dominio, pero todo es dominado por Jesús HaMashiach, excepto el que le dio poder a él para que domine todo eso. ¿Quién es? El Padre. Ahí dice, excepto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al que le sujetó a él todas las cosas, o sea, al Padre. Para que lo 15 sea ¿qué? Todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Y eso tiene algo de profundidad. Los mormones cogieron este texto y ellos se bautizan por muertos. ¿Cómo así? A nombre de los muertos. Sí, a nombre de los muertos. ¿Por qué lo harían ellos? No entiendo. ¿Qué ejemplo? No, yo tampoco. No se entiende. No se entiende. No, o sea, si Eso es lo murió, que hago digamos, el maestro. digamos, yo me convertí a mormón, ¿sí? Entonces, no, mi abuelo falleció, ¿cierto? Entonces no fue mormón. Pues yo tengo un hijo, ¿sí? Cuando yo lo voy a bautizar a mi hijo, lo bautizo en nombre de mi abuelo, diciendo aquí que bautizaba a mi abuelo fallecido, ¿Y para qué? ¿Para darle vida? para darle resurrección, el día de los muertos, según ellos. Usted no dice lo loco. también. ¿Ah? Si tienen eso, como... Bueno, entonces, pero también hay unas cosas que hace, y cuando está haciendo exclusivamente el mikveh, por ejemplo, la gente hacía mikveh, pensemos un poquitico más para allá, hacían el mikveh, nosotros lo hacemos por los méritos de quién, el mikveh, que nosotros hacemos, de Yeshua, porque él no está ¿qué? Muerto. Yo no puedo hacer el mikveh, por ejemplo, por Gilel, o sea que yo pertenezco a la escuela de Gilel, porque él está ¿qué? Muerto. Ni por la escuela de Chamaín, porque toda esa ascendencia está ¿qué? Muerta. Entonces Pero yo puedo eso decir, va pasando, no, yo me ¿no? declaro seguidor de los dichos de Baal Shem Tov, y él está ¿qué? Muerto. ¿Me estás haciendo entender? Sí, pero eso es como una... Es como... Bueno, igualmente de Gilel a Shimon Gilel, bueno, los tres pasaron a Yeshua, es como un escalón, ¿no? Un ejemplo, si yo en el tiempo de Yeshua, contemporáneo a Yeshua, unos años atrás, me bauticé en el nombre de Gilel, ¿sí? Sí. Eso sería un bautismo de qué? Y mi maestro murió, Sí. entonces, pero tengo entendido que Yeshua era de esa escuela, entonces yo pasaría como a la escuela de Yeshua también, ¿no? Automáticamente. Pues tendría que otra vez volverlo a hacer, ¿no? Tenía que volver a hacer. Y eso fue lo que hizo quién, sobre todo Sí, quién, yo Juan el Bautista. y Pablo, porque a Pablo no lo bautizó Juan el Bautista,
Y sin embargo Pablo, después es bautizado no me acuerdo por quién, Felipe. Bernabé lo bautizó a Pablo, que venía de la escuela de quién, de Gamaliel. Entonces esas escuelas son escuelas que muertas. Nosotros lo hacemos por los méritos de Yeshua. ¿Por qué? Porque, y ahí uno solo es que vuestro rabino, Yeshua HaMashiach. Sí, si eso lo escucho en ortodoxo me mete la mano, ¿sí o no? Uno solo es vuestro rabino. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo allá. De otro modo, ¿quién a los que se bautizan? Bueno, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Adón Yeshua, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y ¿qué? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí o no? ¿Ustedes han hecho nunca esa pregunta? ¿Cuando han hablado de la resurrección de los muertos? ¿Cómo van a ir? ¿Sí? Si van a ir con 3 pies. ¿No? O si van a ir con 4 cabezas, si van a ir con 7 manos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere ¿qué? Antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, realmente uno siembra una semilla por ejemplo, de naranja, ¿sí? Que todo no comer. Y ese no es el fruto. ¿O sí? O sea, uno siembra una semilla de naranja y recoge una semilla de naranja. No. ¿Y cuál es el proceso que tiene que hacer ella? Morir. O sea, usted siembra una semilla de naranja, la tira en tierra y ella tiene que ¿qué? Morir. Es decir, para que esa semilla se convierta en esta vaina tan bonita que se llama naranja, ¿qué tiene que hacer? Morirse. Y así sucesivamente, en cualquier tipo de semilla. Por ejemplo, las semillas, ¿cuáles son? ¿Qué son las semillas? La de frijol, ¿no? La del garbanzo. La del garbanzo. ¿Cuál más? Que ustedes conozcan esas semillas. La alberja, el maíz, el trigo. Ahora, yo sé que la alberja se coge, pero usted como el fruto, o sea, usted no siembra realmente ¿cómo se llama eso? Una vaina de alberjas. Usted solamente siembra una alberja y usted cosecha es una vaina de alberja. Como tal, ese es el fruto. ¿Me dicen entender? O sea, esa alberjita que murió dio como resultado esa vaina llena de alberjas. Prácticamente igual que nosotros, ¿no? No, o sea... Pues que venimos de algo muerto, como que es el sí, claro, caído. claro. Y por eso sí, hemos dicho que Yeshua no tiene participación del cuerpo de María, ni de la sangre de María, ni del cuerpo de José, ni de la sangre de José. ¿Por qué? Porque él hubiera recibido inmediatamente ¿qué cosa? Pecado. Y muerte. Pecado y Muerte. O sea, lo que es engendrado, dice la escritura, es engendrado ¿de quién? De la presencia divina. Engendrado. Él no le dice, yo le coloco a usted un esperma y María coloca el óvulo. No, eso es terrible. No, apague y vámonos, se acabó el negocio. Ahí no hay nada que hacer. Porque su inclinación al mal empieza en este mundo totalmente ¿qué? Sujeta. O sea, él nacería esclavo del pecado. Sería, no es que no hay nada que hacer, sigamos a aguda, mejor, nos va mejor. ¿Sí? Entonces me pregunto por qué dice que es la madre de Dios. Y de Dios, no de Jesús. Sí, pero como es un combo, 3 por 1, 1 en 3. Sí, entonces
pague 3, lleve 1. Entonces, no, es que, ¿cuál esperma entonces se colocó ahí? Ah, el padre tiene esperma, terrible, porque es algo santo con un óvulo que está contaminado con María. No, y nada. Pero imagínese eso, nos da un sancocho doctrinal terrible. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano que, desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, no cree que porque todos morimos, todos vamos a nacer igualiticos. 1,75 o todos de ojos verdes, porque como todos los que morimos, lo que se sembró en la tierra son cuerpos humanos, ¿sí o no? Normalmente. Todos son humanos. Entonces uno dice, ay no, en la resurrección pues todos estamos a salir humanos, entonces va a salir unas olas como hechecitos en línea, ¿sí? Una sola. No. Dice que el Creador le da a cada semilla, ¿qué cosa? Su cuerpo. Dice, pero Dios le da al cuerpo como Él, ¿dónde quedé? Como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos como celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahí está haciendo la alusión, ¿no? Hay unos cuerpos que son terrenales y otros cuerpos que son como celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra como en corrupción, resucitará como en incorrupción. O sea, ese cuerpo tiene que ser revestido de otra cosa. ¿Cuál cuerpo? Incorruptible. El espiritual. El cuerpo que está dentro, o sea, el cuerpo espiritual. Porque nosotros tenemos un cuerpo más importante que el desde afuera. Porque nuestros ojos no son los que ven. El que ve el que está adentro. Porque los muertos tienen ojos y no ven. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía ver? ¿Sí o no? Dice, así también la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará como en gloria. Se siembra en debilidad, como resucitará en poder. Se siembra un cuerpo como animal, resucitará un cuerpo como espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿cómo? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino ¿qué cosa? Lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra. El segundo, ¿de dónde es? Del cielo. Eso quiere decir que el cuerpo, la caja que tenía Yeshua Mashiach, no era de la tierra, no era hecho del polvo, no era ese ADN, era de otro ADN. El primer cuerpo del polvo, con ese ADN, con todos los nutrientes, con toda su sangre, con todo de la tierra. El segundo no es de aquí. ¿A quién representa el segundo cuerpo? A Yeshua. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? Es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Adón, ¿es de dónde? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también, ¿quiénes? Los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿quién? La imagen del celestial. O sea, no todos resucitaremos con barbita y ojos verdes y no. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará, ¿qué cosa? La incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos como transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso quiere decir que el otro cuerpo no va a morir. Si no va a morir, quiere decir que no va a envejecer. Y aquí hay cosas obviamente misteriosísimas, porque nosotros no sabemos con qué edad, llamémoslo así, a calendario, ya sea lunar o solar, vamos a resucitar. No creo que estemos, no creería que estemos sujetos a un calendario. Sí, listo, sino entonces nuestra apariencia física de cuántos años sería al ser resucitados. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, pero no la Torá. Entonces, por ejemplo, Yeshua murió alrededor de 33 años, ¿sí o no? Pues realmente en ninguna parte nos puede decir que Yeshua haya resucitado, por ejemplo, de 7 años. Ay, miren el niño. Sí, yo soy Jesús. No. Tampoco nos daría la eventualidad que, por ejemplo, Matusalén resucite con 900 y pico de años, ¿sí o no? Entonces le pasan, ¿tú cuántos años tienes? Yo 900 y pico. Ay, ¿tú cuántos? Yo 33. Hay un desfase ahí, ¿no? Pues si dicen que no lo conocían. Dice, y terminando, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Repito, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es ¿quién? Repito, ya que el aguijón de la muerte, ¿qué cosa? Es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué cosa? La ley, que está sujeto al pecado. Es decir, nosotros estamos sujetos a una cosa que no nos gusta. ¿Cuál es? La muerte. Excepto que Yeshua viniese hoy. Dice que seríamos entonces transformados. Es la única forma. Porque estemos vivos. Y sin embargo, esto corruptible se vestiría de ¿qué? De incorrupción. Pero esa transformación debe pasar por una muerte, ¿no? ¿O cómo nos va a transformar? O sea, no, que no cae en mi cabeza. No, dice que no abrir y cerrar de ojos para ser transformado. O sea, no hay tiempo para que... Pues abrir y cerrar de ojos no está sujeto al tiempo, me imagino. Sí, ¿no? Puede ser una metáfora. Pero si Yeshua viniese hoy, ¿cierto? Entonces, si dice que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si no somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, entonces ¿qué pasaría? Pues imagínense cuántos funerales habrían hasta que seamos otros muertos y otra vez levantados. No hay ese lapso de tiempo. Entonces, familia donde todos son escogidos, ¿quién nos va? Sí, o sea, ¿cómo llama al sepulturero? ¿O cómo hace usted la ceremonia? Yo qué sé. No, eso es un abrir y cerrar de ojos. Usted está transformando. Dice esto corruptible se viste de incorrupción. Entonces dice que estamos sujetos a qué cosa? Que el aguijón de la muerte, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero no es la ley, no es la Torá. No, es la ley del pecado. ¿Por qué? Porque está siempre en nosotros. ¿Qué cosa? El pecado. Yo soy libre de la esclavitud del pecado, pero el pecado está en mí. ¿Quién tiene otra? Leer nuestra traducción. Ese es el 56. 40 y pico. La aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
Sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Repite el 56 otra vez. El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da al pecado su poder. ¿Qué traducción tienes tú, Sergio? Para que alejamos del concepto que esto se llama Torah. Y el poder del pecado, la ley. Dime, ¿quién tiene otra traducción? ¿Tú tenías otra? ¿Pecado? Dime qué dice. Dice, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. ¿Alguien tiene una K2 israelita, no? Ah, pero no, que la tiene. ¿Quién? Sergio. 14. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva su poder de la Torá. No. No, así no es. ¿Cómo va a creer usted que la ley, que el poder de la Torah me lleva a mí al pecado? Eso sí, eso no tiene sentido. El pecado deriva su poder de la Torá. Imagínense. El pecado deriva su poder de la Torah. Uy, no, espantoso. ¿Cómo hace que la Torah? Pero en la Biblia que esté modificado, es un muy buen. El que la escribió muy bueno. Porque esa parte es Claro. complejísima, o sea. Claro. Vuelvo y léelo y despacio y en cámara lenta. Hijo. El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado deriva su poder de la Torá. El pecado deriva su poder de la Torah. El pecado deriva su poder de la Torah. O sea que la Torah le da poder al pecado. Aquí tengo otra. Gracias. Dice, pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la Torá. Eso es otra cosa. O sea, lo que me muestra a mí el pecado es la Torah. Y mientras que la Torah exista, me muestra el pecado. Si yo quito la Torah, yo no soy pecador. No hay ley. ¿Qué traducción es esa? Esta es versión israelita. Muy bueno, muy interesante. Léelo otra vez. Esa sí es. Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la Torá. Lo que da vigencia al pecado, eso es diferente. Porque ¿cómo? O sea, ¿el pecado deja de tener vigencia? No. ¿Quién es el que le da vigencia? La ley. No matarás es para hace 600 años, para 800 años, para 500 años, para ayer, para pasar mañana. Eso es la ley. Si tú quitas la ley, como dicen las congregaciones, si tú quitas la ley, ¿qué quitas? Muchachos, si yo quito la ley, ¿qué quito? El pecado. Porque la ley es ¿qué? ¿El pecado qué es? Infracción de la ley. Si yo quito la ley, no hay. Si yo quito el par en la esquina, el agente de tránsito no me puede culpar de nada. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y qué pecado quito la muerte? ¿No? ¿Cómo? Si quito el pecado, quito la muerte. Si quito el pecado, quito la muerte. Correcto. Y si quito el pecado, pues no hay muerte. ¿Sí me enteró por ese lado? La ley muestra el pecado. Porque la ley es ¿qué? Muestra, ¿sí o no? Al pecado. Pecado es infracción de la ley. ¿Y eso? ¿Nosotros estamos sujetos constantemente a la ley? Sí, porque nosotros somos ¿qué? Dentro de nosotros, ¿quién vive? El pecado. Ya no soy esclavo del pecado, pero dentro de mí vive el pecado. Mi inclinación hacia el mal tiene esa tendencia hacia el mal. ¿Por qué? Porque dentro de mí vive el pecado. Eso en todos los seres humanos. No hay vuelta atrás. Dice, más gracias sean, y ahí termino, más gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de quién, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y me encanta cómo termina, siempre la doctrina de la resurrección de los muertos. Como dice, así que hermanos míos, ¿qué dice? Estad firmes. Y como más, constantes. Después de toda esa charla sobre ánimo, sobre la resurrección de los muertos, ¿qué les dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón, ¿qué cosa? No es en vano. Sí, después de que se ha dado toda una explicación sobre la resurrección de los muertos, supongo que hay alguno que está despichado, ¿no? Por eso dice por ahí en lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, no seáis como los que no tienen ¿qué? Esperanza.
Dice, no sé, es como los que no tienen esperanza. Y da la vueltica, bueno, en esta Biblia da la vueltica, y ahí dice, porque en un abrir y cerrar de ojos tenemos que transformados, ¿sí o no? El Eterno tiene una particularidad que primero como que nos enseña a unos, para que después que nosotros, ¿qué? Eduquemos a otros. Yo les doy las gracias por haber venido, mi amor, les doy las gracias y vamos a orar.